Muy bien, buenos días, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno volverles a ver. En especial este domingo que estamos celebrando, como todos los domingos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy estamos de aniversario. Hoy estamos cumpliendo 8 años, así que denle un aplauso al Señor, porque Él es bueno, porque nos ha sostenido. Cada día hemos sido sostenidos por el Señor. Así que bueno, vamos a comenzar y quiero mostrarles una imagen. Voy a rogar que me pongan el reloj, por favor. Y vamos a mostrar una imagen. ¿A cuántos les gusta caminar? Muy bien. ¿Cuántos han caminado kilómetros? Excelente, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar una imagen que es desde acá, San Francisco 618, hasta el pueblito Los Dominicos. ¿Cuántos han caminado hasta allá? A nadie le gusta caminar así. 11.7 o 11.9 kilómetros aproximadamente. Pero ¿cuántos han caminado, por ejemplo, unos 5K, 8 kilómetros? 10 kilómetros también se puede recorrer en un día. En un día de caminata, de hacer diligencias y todo eso, podemos caminar 9K, 9 kilómetros. Ahora, vamos a hablar más adelante de 2 personas que caminaron 11 kilómetros e iban hablando e iban muy tristes también. Ahora, imagínense, yo no sé cuántos han estado enamorados, así sea enamorados solos, pero imagínese usted con su enamorada caminando. ¿Se cansaría? No, ¿verdad? Cuando uno está enamorado no se cansa, ni de hablar, ni de caminar, ni de hacer tantas cosas. En el matrimonio sí pasa, porque se va la ilusión y todo eso, pero tenemos que trabajar eso, ¿verdad que sí? Tenemos que trabajar el enamoramiento en el matrimonio. Estamos en una serie llamada Él vive. Dígale que está a su lado, Él vive. Cuando nos referimos a Él, nos referimos a Jesucristo. La tumba vacía lo cambia todo. Y sabemos y entendemos, por los hallazgos que se han hecho, que la tumba de Jesucristo está vacía. La tumba de grandes filósofos, de grandes héroes, militares, líderes mundiales, en el sepulcro están sus huesos, pero en el sepulcro de Jesús no están sus huesos. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Por eso se llama esta serie Él vive. Y, perdóneme hermano que empecé así, no le di la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Muy bien, vamos a darle un aplauso. Perdóneme el salto, pero quería verle sus manos, así que bienvenido a la iglesia. Somos una gran familia de la fe que amamos a Dios y a las personas. Me emocioné al principio y perdí el hilo, pero aquí ahora estamos acá. ¿Ya? Estamos en una serie que se llama El Vive y habla acerca de la resurrección. El domingo pasado hablamos de una mujer que lloró mucho. ¿Cómo se llamó esa mujer? María Magdalena. Y por eso es que cuando usted llora mucho, le dice usted llora más que María Magdalena. Veíamos que ella hasta se doblaba cuando lloraba a su maestro. Eso lo hablamos el domingo pasado, está grabado en YouTube. Y ese mensaje se llamó Jesús te llama por tu nombre. Veíamos cómo ella se fue el primer día de la semana, domingo, muy temprano, a la tumba y la piedra estaba movida. Y resulta que no encontró el cuerpo. Ella fue corriendo hacia sus discípulos y los discípulos también comenzaron a correr, se cruzaron. Ellos vieron las vendas, el sudario y no encontraban el cuerpo. Y María lloraba porque no encontraba el cuerpo muerto, no el cuerpo vivo, el cuerpo muerto del maestro. Y decía, se lo han robado. El cuerpo no aparece. Y ahora, luego cuando ella vuelve a la tumba, se ve con unos ángeles, por lo que leemos allá no los reconoce, comienza a hablar con los ángeles como si estuviera hablando con otras Marías. Usted sabe cómo son las mujeres, que para hablar son buenas, así estén llorando. Y está hablando con los ángeles, después se pone a hablar con Jesús, no lo reconoce. ¿Y cuándo lo reconoce? Cuando dice que María, la llama por su nombre y dice Raboni, una expresión de maestro, pero más exaltado, gran maestro, y se echa a sus pies.
Y él le dice, no te aferres a mí, no me detengas. Y fue hermoso cómo pudimos ver y estudiar esa porción bíblica donde no solamente le llama, sino que le envía. Dile a mis hermanos, a los discípulos, que él estaba vivo. Voy a rogar que se vayan a Lucas, por favor. Evangelio de Lucas. Van a ir al último capítulo, Lucas. Su autor es Lucas, un médico griego y cristiano gentil. Es el único autor gentil conocido en el Nuevo Testamento. La fecha de este evangelio fue en el año 60 después de Cristo. El destinatario es Teófilo, para los gentiles y para el pueblo en general. Teófilo era una persona pudiente, al parecer era de la realeza, y tanto Lucas como Hechos fue escrito por Lucas para él, imagínense. El propósito es presentar un informe detallado como buen médico de la vida de Cristo y a este como hombre perfecto y salvador. Creemos que Jesucristo fue hombre, ¿verdad? Fue humano, pero también fue el Hijo de Dios. Fue hombre y fue Dios. Entonces, en este último capítulo podemos ver el relato de Lucas. Y le voy a decir al que está a su lado el título de este mensaje. ¿Qué me cuentas de Jesús? Pregúntele. Ahora les voy a dar un minuto para que le cuenten algo de Jesús. Pregúntele, ¿qué me dices de Jesús? Y usted escuche qué le dicen de Jesús. Muy bien, vayan comunicando porque les voy a preguntar. Muy bien, la gente está contando mucho de Jesús. Por allí tenemos un hermano que se llama Jesús, pero no es de ese Jesús que estamos hablando, es de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le contaron que Jesús nació en un pesebre? Levanten su mano. Muy bien. ¿A quién le contaron que Jesús en una oportunidad se extravió y los padres estaban asustados? Le contaron por acá. Perfecto. Vamos aumentando en los años. ¿A quién le contaron que Jesús tuvo un ayuno de 40 días y 40 noches? Excelente, muy bien. ¿A quién le contaron que Jesús sanó a un ciego llamado Bartimeo? Muy bien. Y le contaron también cuando agarró, hizo como especie de un látigo y le dio a unos mercaderes que estaban en el templo. Por allá, muy bien. ¿Y a quién le contaron que a Jesucristo lo crucificaron? Que lo sepultaron, pero que resucitó al tercer día. Excelente, un aplauso para ustedes, mis hermanos. Sabemos bastante de Jesús, excelente. Muy bien. El punto número 1 es Jesús se acerca a dos discípulos. En Lucas 24, versículo 13 dice, ese mismo día, refiriéndose al día domingo, en el que María y otras mujeres habían ido al sepulcro, dice, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y vamos a ver un mapa. Muy bien. Y en esta parte hacia la derecha está Emaús, donde está el circulito rojo. Y más hacia el centro está Jerusalén. Se cree que ellos iban de Jerusalén hacia Emaús. 11 kilómetros. Y en aquel tiempo se caminaban por caminos de tierra, ¿verdad que sí? Se atravesaban montañas y algunas otras superficies distintas a las nuestras. Nosotros por lo general caminamos por las aceras, ¿verdad que sí? Que son hechas de concretos o de otros materiales, pero nuestro caminar es mucho más cómodo y se hace con cualquier tipo de zapatilla. En aquel tiempo eran sandalias. Y ustedes saben también cómo se vestían ellos, ¿verdad? Parecían prácticamente como unos vestidos. Entonces yo quiero que usted, no se imagine usted caminando con su pololo, con su esposa, su hijo, no. Imagínese estos dos discípulos que van caminando de Jerusalén hacia Emaús. Ya vieron el mapa y dice el versículo 14, iban hablando de todo lo que había pasado. ¿Iban hablando de qué? De todo lo que había pasado. Como estamos en el marco de la muerte y la sepultura de Jesucristo, iban hablando de los últimos días. ¿Y qué habían pasado en los últimos días? Por supuesto,
habían crucificado a Jesucristo y lo habían sepultado. Pero también habían otros detalles que habían acontecido en los versículos anteriores. Cuando María fue al sepulcro y el sepulcro estaba vacío, también iban hablando de eso. Seguramente iban hablando de los juicios que le hicieron a Jesús, cuando lo tomaron o lo arrestaron en Getsemaní, de cuando constituyó el nuevo pacto, de toda esa semana. Iban hablando de todo lo que había pasado. Se cree que esa caminata de Jerusalén a Emaús duraba 2 horas. Imagínense cuánto puede uno hablar en 2 horas. Mucho, ¿verdad que sí? Versículo 15, mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Ahora, imagínense que usted va caminando, está caminando por acá, con un compañero, se creen que eran 2 hombres, 2 discípulos, y de repente dice que la palabra Jesús mismo se acercó a ellos y se suma un extraño a la conversación. Yo sé que ya ustedes pusieron la cara así como que, o sea, recuérdense que no estamos en este tiempo. Porque un extraño se nos acerca ahora y ¿qué hace uno? No guarda el celular, se quita los anillos, se guarda todo, ¿verdad que sí? Uno pasa la acera y lo mira de lejos así como que... Porque uno está a la expectativa y uno, ¿a qué? A que lo roben, lamentablemente. Ahora ellos están caminando y Jesús se le acerca. Empezó a caminar con ellos, ahora era un trío el que estaba caminando. Ahora, por más que tengamos confianza, yo como que voy caminando y veo una persona allí como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá, verdad? Dice la palabra que empezó a caminar con ellos, pero hay un verbo de contraste acá, pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Y esto es importante entenderlo. Ellos van hacia Emaús, van hablando de todo lo que ha pasado y seguramente estaban hablando de Jesucristo, pero la palabra dice, pero no se les fue permitido reconocer. Y eso se cree que es de parte de Dios y o de parte del mismo Jesucristo, porque recuérdense que Él se revela a quien quiere. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también hay algo importante que estuve investigando, mis hermanos. ¿Verdad bíblica? El cuerpo resucitado de Jesús era el mismo que estuvo en el sepulcro, pero transformado y glorificado. Y quiero hacer una pausa acá, porque cuando enterraron a Jesucristo, Él estaba completamente desfigurado. Cuando le dieron los 40 latigazos en la espalda, fue desgarrada su espalda. Cada uno de los latigazos desprendía membranas, músculos, tendones y todo eso. Le clavaron una corona, ustedes lo saben, el costado fue atravesado, más los clavos. Entonces, ese mismo cuerpo, torturado, asesinado, fue sepultado. Pero cuando Él está caminando acá, no es el cuerpo muerto, es un cuerpo vivo. Y un cuerpo que glorificado. Aunque su apariencia había cambiado porque estaba vivo. ¿Ustedes han visto a un cadáver, mis hermanos? Sí, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero debe ser por nuestros sentimientos, por nuestros recuerdos, pero yo no sé si a usted le ha pasado, y yo creo que usted se va a reír con esto, pero uno a veces ve en un funeral, así sea un familiar o un amigo, y uno se acerca y uno lo ve, ¿y qué dice uno? Quedó igualito. Pero uno en el fondo dice que no está igualito, ¿verdad que no? Porque está muerto. ¿Y cómo es el color del vivo? Color vivo, ¿verdad que sí? Cuando uno muere, los órganos todos dejan de funcionar y comienza un proceso de deteriorización. Se empieza a deteriorar. No es lo mismo un cuerpo vivo durmiendo que un cuerpo fallecido. Pero uno los ve igualito, quedó con una sonrisa, dice uno. Sí. Ahora, Jesucristo no era un muerto viviente, no era como ¿se acuerdan del baile de Michael Jackson? Que eran unos zombies allí. No, Jesucristo no estaba así. Imagínense ustedes, no era así. No podemos imaginarnos Jesús así. Era un cuerpo
transformado en un cuerpo glorificado y no se permitió revelarse a ellos. Aunque su apariencia había cambiado, conservaba rasgos que lo identificaban plenamente, como las marcas de los clavos en sus manos y las heridas en su costado. ¿Se acuerdan ese encuentro con Tomás? Más adelante lo vamos a ver. ¿Tú no crees? Mete tu mano acá. Y él tenía las heridas. Eso permitió reconocer a los discípulos que tenían dudas. En el versículo 17 continuamos. Entonces Jesús les dijo: ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes. Y es necesario que usted comience a ver esto. No solamente los caminos de tierra, cómo estaban vestidos, sino que estaban muy tristes y se detienen. Imagínense esos rostros largos, tristes. Y me llama la atención, pero Jesús les pregunta: ¿qué tanto hablan por el camino? Jesús sabía lo que estaba hablando, ¿verdad que sí? Pero Jesús es un tremendo maestro. No es el que dice, es el que pregunta. Él siempre tiene una buena pregunta. Ahora, el versículo 18, el que se llamaba Cleofás, tenía tilde en la Cleofás, respondió: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en ella en estos días? Entonces, uno de los dos ya tenemos el nombre. El otro no tenemos el nombre. Pero le hace otra pregunta: ¿eres tú el único que no se ha enterado de lo que está pasando? ¿Tú no sabes lo que pasó en Jerusalén? Ahora, les hago esta pregunta a ustedes. ¿Era realmente el forastero, el peregrino, el extraño que estaba allí, que entre comillas era Jesús? ¿Era realmente el forastero quien no sabía qué le había sucedido a Jesús? ¿O era Cleofás y el otro discípulo quienes no comprendían lo que en verdad había ocurrido? ¿Qué creen ustedes? Los discípulos realmente no sabían. Jesús les pregunta sabiendo y ellos le revierten la pregunta no comprendiendo nada. ¿Quién era el único de verdad que sabía todo lo que le había acontecido? ¿El mismo Jesús? Porque él vivió todo, ¿verdad que sí? Cuando los enfrentó en Getsemaní, que él dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Que los fue a buscar y ellos estaban durmiendo. Luego dijo: levántense, me vienen a buscar. Y enfrentó a Judas: con un beso me entregas. ¿Acaso yo soy un perro para que vengan con palos y piedras?, decía. Y después lo sometieron a juicio. Se burlaron de él, lo abofetearon, lo desnudaron. Él sabía todo lo que había ocurrido. Él precisamente tenía las evidencias en su cuerpo. Ahora vamos al punto número 2. Ya vimos, Jesús se acerca a los discípulos. Vamos a ver la versión de los discípulos, porque Jesucristo le hace una pregunta: ¿de qué tanto están hablando en el camino? Versículo 19. Jesús les dijo: Jesús les dijo: ¿qué quieren decir? Ellos le respondieron: nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso. Como Cleofás le pregunta a él le vuelve otra pregunta: ¿qué quieres decir con eso? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Nos referimos a Jesús de Nazaret. Y según ellos, ¿qué había hecho Jesús de Nazaret? Dice la palabra allí: hechos y palabras. Demostró que era ¿qué? Un profeta poderoso. Fíjense que no lo llaman el Hijo de Dios, no lo llaman el Cristo, el Mesías, no, lo llaman un profeta poderoso. Versículo 20. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes, hablan los discípulos, lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran. Ahora, ellos están contando todo esto, ¿en qué condición? Muy triste. Entonces ellos están contando su versión. Jesucristo o Jesús de Nazaret era un profeta poderoso, lo demostró con hechos y palabras ante Dios y ante la gente. Los sacerdotes, los jefes y nuestros líderes judíos lo sentenciaron y lo crucificaron. Versículo 21.
teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. A tristeza, mis hermanos. Nosotros pensábamos que iba a ser el gobernador que nos iba a quitar este yugo de los romanos. Pensábamos que iba a reinar. Sin embargo, además de todo eso, ya este es el tercer día desde que sucedió todo y prácticamente nada. Más encima, no vemos ni el cuerpo. Ah, desgracia, que dice uno. Esto es una desgracia, mis hermanos, lo que están contando. Dios tan triste. ¿Por qué? Porque el profeta lo mataron. Ellos pensaban que iba a gobernar y no gobernó. Y ya han pasado 3 días y ni el cuerpo está. Versículo 22. Y algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro. Domingo temprano, era oscuro. Pero no encontraron el cuerpo. Vieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. ¿Y fue en una visión? No. Los vieron allí. Entonces fíjense cómo se va distorsionando la historia. Ellos están muy tristes, pero eso fue lo que ellos captaron. Los ángeles les dijeron que Jesús estaba vivo. Y damos gloria a Dios por los ángeles, porque los ángeles están claros, mi hermano. ¿Qué dijeron los ángeles? Está vivo. ¿Qué dijeron las mujeres? Que la tumba está vacía, que había una piedra que estaba movida y que el cuerpo no estaba. Y que estaban al parecer unos hombres allí vestidos de blanco. Ahora, en los versículos anteriores, versículo 5, parte B, este es encuentro contado de manera un poco distinta, no por Mateo, sino por el mismo Lucas, donde no está solamente María Magdalena, sino que están otras Marías. Y dice la palabra, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Este fue el mensaje de los ángeles, de los mensajeros. Porque buscan entre los muertos al que vive. Él está vivo. ¿Y qué hicieron las mujeres? ¿Creyeron? No. María creyó fue después que vio a Jesús como tal. Y por eso ellos dicen, acuérdense cómo les habló. Y ese es el problema de todos los discípulos, de todos los que somos seguidores de Jesús, de todos los que somos creyentes, que olvidamos la palabra. Acuérdense cuando les habló cuando aún estaba en Galilea, que Él iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, pero al tercer día. Y ellos estaban diciendo que habían pasado ¿cuántos días? 3 días. O sea, este es el día que resucitó. Volvemos al versículo 24. Entonces, algunos de los que estaban con nosotros fueron a ver el sepulcro. ¿Quiénes fueron los 2 personajes, discípulos, apóstoles que fueron a ver el sepulcro? Pedro y Juan. Entonces ellos siguen contándole la versión que ellos saben. Pedro y Juan fueron a ver el sepulcro y lo que encontraron como tal era lo que las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. ¿Cuál es el énfasis acá? Que no han visto a Jesús. Y para que ellos puedan creer tienen que ver a Jesús. Ahora, versión de los discípulos. Ahí se los voy a poner. Según ellos era un profeta poderoso. Jesús era un profeta. Los jefes y sus líderes lo sentenciaron a muerte, lo crucificaron y lo sepultaron. Ellos estaban frustrados porque el reino no se pudo ejercer. Un reino frustrado. El cuerpo está desaparecido y el sepulcro está vacío. Cuando vemos toda esta lista de elementos y lo vemos, se parece al evangelio, pero es un evangelio incompleto, hermano. ¿Por qué? Porque ellos no están viendo a Jesucristo como el Hijo de Dios que iba a resucitar al tercer día. Ellos están contando una media verdad del evangelio, es un evangelio incompleto.
Porque el evangelio, para que sea evangelio, tiene que resucitar Jesucristo. Tenemos que creer en la resurrección de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? El evangelio es la buena noticia de que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Pero ¿cuál era la manera de salvarnos? Morir por nuestros pecados, pagar la deuda, pero al tercer día iba ¿qué? A resucitar. Ese es el evangelio. Que Él pagó nuestra rebelión, nuestra condena a través de su muerte, pero no quedó muerto. Y el problema de los discípulos es que dicen la tumba está vacía. No, en ningún momento están diciendo Jesucristo resucitó, por ahí debe estar. Ya lo estoy esperando, ¿por dónde vendrá el maestro? No lo vemos así. Ellos están muy tristes. Sus esperanzas se habían ido. Ahora, nosotros que estamos acá, ¿sabemos, entendemos realmente que Jesucristo vive? Amén, ¿verdad? Quizás no lo hemos visto. Yo no he visto a Jesucristo. Pero yo por la fe creo que Jesucristo está sentado a la diestra, a la derecha de Dios. Y Él vendrá por mí y por cada uno de ustedes, ¿verdad? Amén. Ese es el evangelio, iglesia. No solamente que Él nació en un pesebre, no solamente que fue crucificado, sino que Él resucitó y vendrá, porque Él lo dijo. Vamos al punto número 3 y después venía un cuarto punto y terminaríamos. Ahora vamos a ver la versión de Jesús. Entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, los discípulos no creen que Él es Jesús. ¿Es qué? Un extraño, un forastero, un extranjero, porque ellos decían: ¿tú eres el único en Jerusalén que no sabe? ¿Cómo es que no sabes? Es que no eres de acá. Entonces, este extraño les dice ¿cómo? Oh insensatos y tardos de corazón. Insensato es sin inteligencia. Tontos. Entonces imagínense que yo voy con 2 discípulos. Vamos a poner 2 músicos acá, para no decirles a ustedes. 2 músicos, y yo les digo: ustedes sí son bien tontos, torpes, tardos de corazón. ¿Qué van a decir los músicos? Amén, pastor, lo recibo con gozo. Gracias por la corrección, pastor. Me hacía falta. Yo creo que ellos lo van a hacer así. Yo confío en los músicos de vida eterna. Porque puede ser que algunos hermanos no están muy maduros en la fe, y si yo les digo tontos, tardos de corazón, sin inteligencia, me voy de la iglesia. Me voy, ese pastor es muy duro, grosero, ese pastor. ¿Cómo va a decir así? Que sin inteligencia. Me dijo bruto. Me voy. ¿Pasaría eso en vida eterna, mis hermanos? No, ¿verdad que no? Hermanos, arrepiéntanse. No les daría ninguna molestia, una raicita así pequeñito. Eso fue lo que les dijo el extraño, les dijo brutos. Ustedes son brutos, sin inteligencia. Eso es lo que significa en la raíz. Y tardos de corazón es lento para actuar. ¿Qué es eso? No creen, dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué dijeron los profetas? La palabra de Dios. Vendrá un niño es nacido, un niño es enviado, y él morirá por el pecado. Y los profetas dijeron eso muchas veces. Cientos de años diciendo los profetas eso, y aquí todavía están los insensatos y tardos de corazón. Cuando se vayan a despedir, no se digan así: tardo, insensato. No. Amamos a Dios y a las personas. Dígale: amamos a Dios y a las personas. Dígale que está a su lado ahí: te amo. En el amor del Señor, dígale. Entonces Jesús le dijo sin inteligencia a la gente, ¿verdad? Versículo 26. ¿Acaso no dijeron que el Mesías, y mire cómo se refiere él mismo así, se refiere a sí mismo,
¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo esto antes de dar el comienzo al periodo de gloria? Ya él estaba en el periodo de gloria. En otras palabras, no tenía que morir el Mesías. ¿Y qué es el Mesías? El ungido de Dios para morir, el enviado de Dios para ser crucificado, el Salvador, el Cristo. No tenía que morir el Cristo, no tenía que sufrir y pagar un precio, pero después venía un periodo de gloria. Eso lo dijeron los profetas. ¿Cómo llamaban, les pregunto a ustedes, los discípulos a Jesús? ¿Cómo se llamaba Jesús a sí mismo? ¿Cómo llamaban los discípulos a Jesús? ¿Un profeta qué? Poderoso. ¿Y cómo se llamaba Jesucristo a sí mismo? El Mesías, el Cristo. Hay una gran diferencia en eso, ¿sí o no? Ustedes saben que hay religiones que creen que Jesucristo fue un profeta. Hay muchas religiones que no lo ven como el Cristo, como el Mesías, sino que lo ven como un profeta. Y las personas que creen que Jesucristo fue un profeta no serán salvas. Porque los profetas, por más poderosos que sean, mueren. Pero el Cristo resucitó al tercer día. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Dios. Ahora, versículo 27. Entonces, presten atención aquí, Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. En ese momento, la Biblia que había no eran los 66 libros, sino que estaban los libros de Moisés. ¿Cuáles son los libros de Moisés? Vamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Perfecto. Y los profetas, no lo vamos a decir ahorita, porque yo sé que ustedes se lo saben. Mayores y menores y todo ese tema. Pero Jesucristo comienza a explicar, dice la palabra, todo lo que había sido escrito sobre él. Ahora usted se imagina a Jesucristo, el Rabón y el maestro, hablando de sí mismo y explicando. Aquí en el Génesis habla de Jesús. Hubiese sido yo, ahí habla de mí. Aquí en Levítico también habla de mí. Isaías, más de mí. Así hubiésemos explicado nosotros, ¿verdad que sí? Lo más seguro, mis hermanos. Bueno, yo te voy a explicar de un hombre, un morenazo así. Modestia aparte, pues. Es que nosotros somos así, mis hermanos. Ahora, pero Jesucristo se hace pasar por un forastero, un extranjero. No dice, sino que pregunta. Se toma el tiempo, 1 o 2 horas, para hablarles de todo lo que hablaba de él, desde Génesis 3:15 hasta los profetas. Duró 2 horas dándole un discipulado, mis hermanos. ¿Usted se imagina el discipulado de Jesús? Seguramente pasó por esta preciosa porción bíblica en Isaías 53. Léala en su casa, mis hermanos. En una versión como Reina Valera, pero también en una nueva traducción, si se puede. Es bellísima. Y en el versículo 4 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. En otras palabras, nosotros pensábamos que Dios lo estaba castigando a Él. Pero el castigo, aunque era sobre Él, no era por Él, sino que era ¿por quién? Por nosotros. Y es lo que dice Isaías. Nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo preciso de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Dios lo molió, lo castigó. El juicio de Dios cayó sobre Él. Él pagó nuestros pecados. Versículo 6. Todos andábamos perdidos
como ovejas. Cada una seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Usted se imagina a Jesucristo hablando de sí en ese pasaje y explicándole, no en primera persona, sino sobre él. Si lo hubiésemos hecho nosotros, yo soy Jesús. ¿Acaso no me ven? ¿No me reconocen? Miren. Mucho cuidado los líderes, los servidores. Cuando estamos sirviendo para el Señor y a veces, ¿qué tal me quedó? ¿Cómo lo hice? La gloria es de Dios, mi hermano. Y Jesucristo le dio la gloria al Señor. ¿Qué versión estás creyendo? ¿La perspectiva limitada de los discípulos o la verdad revelada por Jesús? ¿Qué estás creyendo ahora? ¿Qué has escuchado de Jesús? ¿Qué te han dicho de Jesús? ¿Que solamente fue un profeta poderoso? ¿O te han dicho que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por tus pecados, que cargó tu culpa, venció la muerte y está vivo y regresará por sus hijos? ¿Esa es la versión que te han contado? ¿Será que tenemos cristianos que nos parecemos a Cristo y hacemos lo que Cristo hizo, que explicamos toda la Escritura, hablando de toda la Escritura? Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis. ¿Somos discípulos y estamos discipulando a otros? De los que estamos acá, que somos hijos del Señor y que decimos amén. ¿Somos discípulos? ¿Somos enseñables? ¿Alguien nos está enseñando aún? ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos buscando? ¿Dónde se ve Jesucristo en Génesis? ¿Dónde se ve Jesucristo en Levítico? En Números. ¿Será que estamos estudiando así? Además, ¿estamos enseñando a otros? ¿Será que estamos formando el carácter de Cristo en otros? ¿Será que podemos decir como Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Porque no se trata nada más de ser salvo. Se trata de guiar a otros a Jesús y enseñarles a comportarse como Jesús. Y es lo que Jesucristo está haciendo acá, desde una perspectiva de afuera, porque no le reconocían. Hasta ahora hemos visto que Jesús se acerca a sus discípulos, la versión de los discípulos y la versión de Jesús. Cuarto y último punto, Jesús se revela. En el versículo 28, al acercarse al pueblo al que iban, ¿a dónde iban? A Emaús. Al acercarse a Emaús, Jesús hizo como que iba a seguir de largo. Y a mí me encanta imaginarme a Jesús. Jesús está así, va el trío, van los dos allá y él va aquí. Entonces, Jesús sabía que iban a Emaús. Y supongamos que Emaús es a la derecha. Pero Jesús hace esto. Cuando ellos giran o cruzan, él sigue como que derecho así. Dice la palabra que él hizo como que iba a seguir de largo. Wow, Jesús haciendo comedia acá, porque yo voy a hacerles creer que sigo de largo, Dios. Pero ellos le rogaron con insistencia. ¿Y cómo es eso de rogar con insistencia? Rogar con insistencia. Quédate con nosotros. Extranjero, forastero, como te llames, quédate con nosotros, porque ya está atardeciendo. Y esta es parte de la cultura de los judíos, que cuando ya se hacía tarde, 5:30, 6, habían personas que te recibían. Supongamos que son las 6 de la tarde acá, entonces pasa un forastero así, Alejandro, por favor, párate. Imagínense que está Alejandro allí con una mochila y está pasando por acá a las 6 de la tarde y nosotros estamos aquí. Nuestro deber era abrirle las puertas. Alejandro, forastero, pase. Sacar un recipiente, como una ponchera, agua, mandar a los sirvientes o el dueño de la casa a lavarle los pies, tenerle listo un cuarto, atenderlo por 3 días. Desayuno, almuerzo, cena, la 11, las colaciones y todo. ¿Qué te parece, Alejandro? Una bendición, ¿verdad que sí?
Puede sentarse, Alejandro. Ahora, ese era el deber allá. Aplicándolo a la actualidad, es como que difícil hacer eso, ¿verdad que sí? Yo creo que hasta casi que irresponsable. Porque uno mete un extraño a su casa y lamentablemente, ¿qué puede hacer un extraño con malas intenciones en tu casa? Robar, hacer un montón de cosas. Pero imagínense en mi casa con niños pequeños. Estamos en otra época. Ya no son tiendas, ya no son casas rurales, ya son edificios de 20, 30 pisos. Es otra realidad. Y no me estoy justificando para ejercer la hospitalidad. Pero en ese momento, hace más de 2000 años, el deber del nativo era recibir al extranjero y darle posada en su casa, atenderlo, lavarle los pies, porque esos pies venían marrones. 11K, piececitos sudados y con polvo. Ahora, dice la palabra, cuando estaba a la mesa, ya estaban preparados con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. En ese preciso instante les fue permitido reconocerlos, pero él desapareció. ¿Qué les parece? No salió por la puerta, desapareció. Ahora, pero hagamos una pausa acá, porque él hizo algo natural que permitió abrir algo sobrenatural. No estoy diciendo que ahora, que cuando parte el pan van a aparecer cosas, van a desaparecer. No, no hagan el ritual del pan, no. Esto es, en la forma en que él lo hizo, les permitió recordar quién era él. ¿Estamos de acuerdo? No es que yo le voy a vender el próximo domingo un pan amasado traído de Jerusalén, no, nada de eso, porque caemos en eso, iglesia. Ahora, quiero decirle un dato importante. Quien tomaba la iniciativa para iniciar el tiempo de comida era el dueño de casa. ¿Quién sirvió los panes y quién sirvió todo ese tipo de cosas? No lo sabemos, no lo dice la Biblia. Pero parece que ellos llegaron a una casa amiga o a su casa. Lo cierto es que están en la mesa y ellos, los dos, Cleofas y el otro, debieron iniciar la comida. Pero como estaban choqueados, estaban perplejos, estaban maravillados, por algo le rogaron que se quedara. Ellos pensaban que era seguramente un rabí, un maestro de la ley. Y en vista de que ellos no actúan, él actúa. Y dice la palabra que tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los dio a ellos. ¿Cuándo hizo él eso? En la cena del Señor. Seguramente ellos no estaban, pero ya los otros discípulos le habían contado. Porque al final eran discípulos del Maestro. Sé que solamente pensamos en los 12, pero había más discípulos. Y seguramente los discípulos, seguramente Pedro, usted sabe cómo es Pedro. Pedro. Le contó el Maestro, se sentó, tomó el pan, dio gracias, lo partió y nos los dio. Y después salió un traicionero, ese Judas, que si lo hubiese tenido cerca le corto la oreja. ¿Usted se imagina la versión de Pedro? Dice la palabra que en ese instante le fue permitido reconocerlo, pero él desapareció. Era un cuerpo resucitado, glorioso, transformado, que no lo restringía ninguna ley humana, ni la gravedad, ni las paredes, ni nada. Ese es nuestro Cristo, iglesia. Ese es nuestro Cristo. Ahora, es impactante porque ellos reconocen a Jesús y yo me imagino que ellos están ahí con la boca abierta del pedazo de pan. Era Jesús. Y no le dio tiempo de nada, iglesia. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Se come el pan con mermelada, queso fresco, palta? Dice, los hombres se dijeron entre sí, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción
cuando nos venía hablando y explicando las escrituras en el camino. Eso es maravilloso, iglesia. Jesús se dio el tiempo para hablar y para explicar la escritura. ¿Y qué produjo eso en ellos? Un corazón avivado, iglesia. Fuego en el corazón. Eso es lo que produce la palabra. Eso es lo que produce el discipulado. Por eso tenemos que ser discípulos, iglesia. No tengamos miedo de hablar de Jesucristo. No tengamos temor. No tengamos vergüenza. Porque si nos avergonzamos de Jesucristo, Él se avergonzará de nosotros, iglesia. Tenemos que hablar de Jesucristo. Contarle a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Acercarnos a ellos y decirle: ¿de qué tanto habla? Acompañarlos y contarles una historia extraordinaria que pasó hace más de 2000 años. ¿Qué produjo un fuego de emoción en sus corazones? No fue ver a Jesucristo. No fue ni siquiera reconocer a Jesucristo. A veces nosotros queremos ir a una iglesia o una noche de milagro, y yo quiero ir a la iglesia, a la noche de milagro, porque yo quiero sentir el fuego. Yo quiero que me impongan manos. Yo quiero ver a la gente que se caiga. Yo quiero ver liberaciones. Yo quiero ver milagros y sanidad. Eso no está mal, iglesia. Eso no está mal. Pero lo que produjo un ardor, un corazón avivado, no fueron los milagros. Fue haber entendido la palabra, iglesia. Comprendido la palabra. Alguien tiene que hablar y alguien tiene que explicar para que la palabra sea comprendida. Y cuando la mente comprende, el corazón arde. Por eso Él les decía: insensatos y tardos de corazón. ¿Qué hizo Él? Él impactó sus mentes y el corazón comenzó a arder. El fuego del Espíritu comenzó por comprender la palabra, iglesia. No estemos buscando tantos milagros. Ya tenemos el milagro. Ya tenemos la vida eterna. Tenemos que buscar el ardor del corazón. ¿Y cómo se logra eso? Hablando y explicando la palabra. Hermano, quiero decirle en amor: basta ya de decir: yo tengo 20 años en el Evangelio, yo tengo 30 años en el Evangelio, yo tengo 40 años en el Evangelio. Te pregunto, iglesia, ¿cuántas veces has leído la palabra? Toda la palabra. Eso da vergüenza decir: yo tengo 20 años, 30 años y nunca has leído la palabra. Jesucristo comenzó a hablar del Hijo del Hombre desde Génesis hasta todos los profetas. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no solamente tenemos que leer la palabra, tenemos que aprendernos la palabra. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice la palabra: entonces se pusieron de pie. Hermanos, dejaron el pan. Se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. ¿Cuánto tenían que caminar? 11 kilómetros, no importa. Yo los camino con gusto. No me importan esos 11 kilómetros, son 22 kilómetros, pero mi corazón arde porque he comprendido la palabra de Dios. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles, a los 11, porque ya Judas había muerto, y a los que estaban con ellos, y dijeron: en verdad el Señor ha resucitado. Pasaron de estar tristes profundamente a estar ¿qué? Avivados. Gloria a Dios. Se le ha aparecido a Simón. Proceso de creer, iglesia. Queremos creer, queremos que otros puedan creer. Hay que comprender la palabra, y para que la puedan comprender tenemos que hablar y explicar la palabra. Ardieron sus corazones, se avivaron. Después actuaron, no les importó la cena. Se pararon de inmediato y a caminar. Y creyeron que el Señor había resucitado. Versículo 35. Entonces los dos hombres les contaron a los demás lo que había pasado en el camino. Ese encuentro con Jesús, ese encuentro con ese forastero extraño que les explicó las Escrituras. Y cómo habían reconocido a Jesús
cuando estaba partiendo el pan. Vuelvo y repito, iglesia. A veces buscamos muchos milagros, pero ya tenemos el milagro. Estamos vivos, estamos sanos, nos podemos congregar. Y si morimos hoy, tenemos vida eterna. El Señor está contigo, iglesia. Tienes que creerlo. No seamos como estos discípulos que decían en sus corazones prácticamente: tengo que ver a Jesús para poder creer. Vimos entonces, iglesia, como conclusión, ¿qué me cuentas de Jesús? Jesús se acercó a los discípulos. Vimos la versión de los discípulos, la versión de Jesús y cuando Jesús se revela. Desafío de la semana, y quiero que te pongas de pie, por favor. Acércate intencionalmente a una persona, conversa con ella y comparte con amor y claridad el mensaje del Evangelio. Tenemos tratados afuera que hablan de 5 cosas que necesitas saber. Acércate en esta semana intencionalmente a una persona, conversa con ella y comparte con amor y claridad el mensaje del Evangelio. Señor y Padre nuestro, gracias por la oportunidad, Señor, que nos ha dado de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos has mostrado tan bella historia en el camino de Emaús. Señor, gracias, Padre, por tu humildad, Jesús. Porque aunque podías decir: soy yo, de quien hablan es de mí, no hiciste eso, sino que te diste el tiempo, Señor, de hablarles y de explicarles todo en la Escritura que apuntaba a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tu Hijo Jesucristo, a leer tu palabra. Señor, aviva nuestros corazones, que haya un fuego ardiendo, Señor, en nuestros corazones. Sabemos, por lo que dice tu palabra, que viene como resultado de entender tu palabra, de comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a memorizar tu palabra, a buscar esos tesoros que hay en ella. Gracias por la salvación. Todos aquellos que son salvos, dígale: Señor, gracias por la salvación que me has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Hablo con aquellos ahora que no conocen a Jesús, que Dios no se les ha revelado. Quizás hasta Dios te ha llamado. Yo conozco personas que me han dicho: yo vi a Jesús, se me mostró en un sueño o en una visión. Perfecto, está bien, eso es un milagro. Yo no he tenido esa oportunidad, pero si tú lo viste y Jesús se te mostró, no te quedes en ese milagro. Es necesario que le sigas, es necesario que creas, es necesario que se avive tu corazón. Y eso se logra al leer tu palabra, la palabra del Señor, y comprenderla. ¿Estás comprendiendo la palabra? Hoy te explicaba que ese Jesucristo, aunque fue sepultado, resucitó. Y la palabra dice que todo aquel que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. La iglesia y yo queremos que tú seas salvo o seas salva. Si no has conocido a Jesucristo, yo te voy a guiar en una oración. Vas a repetir después de mí diciendo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Por favor, limpia mis pecados, perdónalos en el nombre de Jesús. Dame el regalo de la vida eterna y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias por hacerme tu Hijo, Dios, y pertenecer a esta familia iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración? ¿Puede levantar su mano, por favor? Dios les bendiga, 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 Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El aplauso es para el Señor, iglesia. Denlo con fuerza. Porque la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Gloria a Dios. A mis hermanos, recién hermanos en la fe, que están levantando su mano porque aceptaron a Jesucristo, al finalizar la reunión pueden subir la escalera. Hay un grupo de conexión que le ayudará a conectarse con la familia iglesia y con el Señor, con el resto, mis hermanos, con la familia vida eterna.
por favor, seamos intencionales. Tome un tratado, 5 tratados, 10, hay muchos. Tenemos miles de tratados allá. Ore por esos tratados. Dígale, Señor, permíteme acercarme a una persona intencionalmente y decirle estas 5 cosas. Si usted le dice esas 5 cosas, eso no volverá vacío. Esa persona va a conocer a Jesucristo. Como ministro del Señor declaro y ruego al Señor que la bendición de Dios esté en su vida, que todo lo que hagan sea prosperado y que el Señor les guarde y les proteja. Les amo mucho.